Amigo del campo, ¿cómo le va? Con el saludo que ya nos caracteriza desde hace 30 años, estamos dando inicio a esta nueva emisión de nuestro programa. Estamos como siempre en los exteriores de nuestros estudios, ubicados en Cerrillos, en el norte de la República Argentina. Como siempre, nuestro saludo a los televidentes de las provincias del norte argentino y también, por supuesto, a todos aquellos que nos ven a través de la señal del Mundo del Campo Televisión en toda América. Hoy tenemos temas muy interesantes, muy actuales, así que inmediatamente vamos al encuentro de los anticipos de nuestro programa. En esta edición de Cambio Agropecuario, buenas prácticas. Las capacitaciones en las zonas de producción tabacalera de Salta pretenden generar mano de obra calificada en cada etapa del proceso agroindustrial. Cadena del maíz. El sector productivo argentino reclama un marco normativo que permite incrementar el nivel de exportaciones de grano y generar inversiones para industrialización. Prevención de triquinosis. Los productores abocados a la cría de cerdos para autoconsumo deben cumplimentar las condiciones higiénico-sanitarias exigidas para cada establecimiento. Estos son algunos de los temas de hoy en Cambio Agropecuario. Vamos a dialogar con Manuel Ron, presidente de Maizol. Él estuvo participando del último congreso Maizar, desarrollado hace pocos días, y expresando de alguna forma la importancia que tiene hoy la Argentina junto a Brasil y Estados Unidos en la exportación de maíz al mundo. El congreso es espectacular, justo en un año muy bueno donde el maíz en la Argentina la está rompiendo. Vamos a tener un récord de producción histórico, arriba de 60 millones de toneladas. Y bueno, también en un buen momento donde hay un anuncio de bajas retenciones en la mayoría de los granos, y eso hace que va a empezar seguramente a haber un mejor clima y una mayor utilización de tecnología en los cultivos. Y desde la perspectiva de Maizol, que es la Alianza Internacional del Maíz, también participando en el Congreso, atendiendo algunos paneles para mostrar el potencial de exportación que tiene Argentina junto con Brasil y Estados Unidos, donde en esta alianza, que estamos los tres países, hacemos el 75% de las exportaciones mundiales de maíz. O sea, somos entre los tres países la alianza, digamos, que mueve el amperímetro en términos de exportaciones de maíz en el mundo. Si bien competimos por los mercados, trabajamos codo a codo para abrir mercados, para que no se cierren los mercados con cuestiones para arancelarios, con cuestiones de rechazo a la biotecnología, que es la forma que los tres países producimos. Como organización internacional, evidentemente deben tener un panorama de cuál es la situación a nivel producción de los distintos socios. ¿Cuál es la lectura que se puede hacer en ese sentido? Bueno, justo en esta coyuntura de la guerra de Irán, el cultivo de maíz es muy dependiente de los fertilizantes nitrogenados, y ese es un tema cuya coyuntura afecta muchísimo la producción de maíz de este año en todo el mundo, porque hace falta mucho fertilizante nitrogenado que viene de la zona, gran parte viene de la zona del Golfo Pérsico, y eso hace que se tensione, ¿no?, todo lo que es la oferta y la demanda de nitrógeno en el mundo, y eso es una preocupación para los productores de cereales, maíz entre ellos, y eso todos los países lo están mirando muy de cerca para poder ver, bueno, cómo hace para que no caiga el área de cereales en los países, ver contra otros cultivos, como por ejemplo la soja en la Argentina, que podría verse un aumento del área sembrada con soja, porque el productor no pueda conseguir todo el nitrógeno que necesita. Que esperemos que no pase, hay varios meses hasta la siembra y que se solucione, ¿no? Siempre se habla de una brecha entre la producción y el potencial de la producción. En este sentido, los países que forman parte de esta asociación, o las asociaciones que forman parte de esta asociación, ¿en qué medida han ido corrigiendo con sus productores esa brecha de diferencia en potencial? Bueno, en el caso de Argentina somos los más retrasados de la alianza, porque tanto Brasil como Estados Unidos transforman internamente más del 70-80% del maíz que producen. Nosotros aquí en Argentina estamos transformando un 30, 35, 40% según el año, y el resto se exporta como grano. Es muy importante para Argentina poder seguir incrementando la transformación, el producto de más valor, porque eso va a generar más empleo, más dinámica, más desarrollo,
en las provincias productivas, y eso genera arraigo, genera oportunidades, que es lo que está pasando hoy. Digamos, lo que necesitamos en la Argentina es que el sector, que todos los sectores sigan generando trabajo, que siga habiendo derrame, y en esta transformación del maíz hay un derrame muy importante, hay laburo para mucha gente, y es lo que hay que seguir promoviendo. Desde Maizar trabajamos muy fuerte en eso. Hablamos recién de brecha potencial y producción. En el caso de nuestro país, concretamente, ¿esto obedece a que de pronto el productor, más allá de la coyuntura, no invierte lo suficientemente necesario en nutrientes? Sí, correcto. Creo que es un buen diagnóstico. Es lo que más puede cerrar la brecha, es el manejo del suelo, ¿no? O sea, manejo de los nutrientes del suelo, el aumento de la dosis de fertilizantes y del manejo de los nutrientes del suelo. El uso de biofertilizantes, de insumos biológicos, todo eso, de la biología del suelo, volver a tener un suelo vivo y digamos, bien nutrido, me parece que es clave para achicar la brecha. Después hay otras cuestiones de enfermedades, de densidades, chicharrita y otras plagas, pero creo que el gap grande, la brecha pasa por usar más tecnología. Si vos ves lo que usan otros países que tienen rendimientos muy superiores, la gran diferencia está en el uso de nutrientes. Pero bueno, tiene que ver con el clima de inversión que hay en nuestro país en términos del corto plazo, ¿no? De pensar en el corto plazo y en la rentabilidad más instantánea. En la medida que la situación económica se va estabilizando, que no hay retenciones y que se nivela la cancha, el productor va a usar mucho más tecnología y la brecha esta se va a achicar. Argentina junto a Brasil y Estados Unidos son los principales exportadores de maíz al mundo y hoy se debe continuar en ese camino tratando de incrementar la producción para la exportación de productos primarios, pero también agregar valor en origen que genera desarrollo a las regiones productivas. Ahora vamos a dialogar con Nicolás Sosa, uno de los capacitadores del curso de uso y operación de estufas bulk curing que se ha dictado en el sur del Valle del Arma. Yo trabajo para el fideicomiso de la Cámara del Tabaco, en la parte de mantenimiento eléctrico, así que bueno, hoy vine a capacitar acá a todos los que participaron de la capacitación en la parte eléctrica, todo lo que es funcionamiento de la estufa bulk curing y de los quemadores. ¿Qué aspectos debe tener en cuenta aquella persona que se aboca justamente a la tarea de curado de tabaco? Sí, bueno, más que nada hay que tener mucho cuidado hay muchas instalaciones que son precarias. Bueno, hay que hacer un buen mantenimiento de las estufas, por ahí los productores algunos se dejan estar. Es importante también para tener una buena calidad de tabaco, sin duda tener la estufa, la instalación eléctrica en condiciones, los motores con sus respectivos mantenimientos, que bueno, acá dentro de la empresa lo hacemos todos los años y bueno, es la parte en la que estamos capacitando. Que no solamente se traduce en el hecho del funcionamiento de la estufa, sino también en el ahorro de costos que puede llegar a tener. Totalmente, un buen mantenimiento durante el año, por ahí que las estufas están paradas, podemos evitar que se queme un motor, bueno, si haciendo un buen mantenimiento podemos evitar que se prenda fuego una estufa, que bueno, es lo máximo que nos puede llegar a pasar, así que bueno, es importante hacer el mantenimiento. Y también para la seguridad del operario, ¿no? Totalmente, por ahí tener todos los cables aislados, todos los cables en condiciones, no hay que dejarse estar. Por ahí algunos no tienen la indumentaria necesaria, no tienen zapatos dieléctricos, andan a veces en lluvia y esas cosas que con la corriente son a veces puede llegar a ser fatal. Teniendo en cuenta, digamos, de que el proceso en sí del curado se hace en la época estival, donde hay algunos cortes de luz, también es importante que estén capacitados los operarios. Totalmente, que bueno, esa es la idea de este curso, que tengan la idea, la noción sobre cualquier eventualidad que le pueda llegar a pasar, de qué forma tienen que accionar.
Hemos visto un público realmente heterogéneo, mucha gente que quizás no tiene, digamos, mucho conocimiento en lo que es el sistema tabacalero o el proceso de curado en este caso. Sí, la verdad que la asistencia al curso fue bastante, tanto mujeres como hombres, la verdad que me sorprendió a mí, primera vez que doy esta capacitación, la verdad que me gustó mucho, ojalá se siga haciendo porque la verdad que es muy importante tener a la gente capacitada. Es lo que hoy está buscando justamente el sector, tener mano de obra calificada que pueda solucionar los problemas y que no se corte, digamos, el proceso productivo. Totalmente, y sobre todo tener un producto de calidad, que es lo que nosotros apuntamos dentro de la empresa del fideicomiso. ¿Qué opinas de estas capacitaciones que son integrales, que se ven en muchos aspectos? Para mí son buenísimas, ojalá se sigan haciendo, se hagan en todos los puntos del Valle del Lerma, porque hay muchísima gente que se dedica al tabaco, que yo creo que es la primera fuente de trabajo acá en nuestra provincia, así que ojalá se sigan haciendo en todos los puntos del Valle del Lerma. ¿Y qué te queda a vos como capacitador justamente de todo esto? La verdad que una alegría enorme ver que todos les ponen mucho interés, muchas preguntas, la verdad que hay gente que sabe, que se interesa en el tema, así que me pone muy contento, la verdad. Curso para operador en uso y mantenimiento de estufas Bull-Curing, capacitación que se está dictando en el sector tabacalero de la provincia de Salta y que este último fin de semana fue dictado en la zona sur, particularmente en la zona de Coronel Moldes. En este caso dialogábamos con Nicolás Sosa, quien realizó la capacitación en cuanto a componentes electrónicos e instalaciones eléctricas en los centros de curado. Ahora le voy a presentar nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta. Genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta, defendiendo los intereses del sector tabacalero. Fertinorte, los fertilizantes de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Formulaciones específicas para mejorar la relación costo-beneficio. Fertinorte. Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta. Provisión de insumos y servicios para contribuir al fortalecimiento del sector productivo.
Segundo bloque de nuestro programa, vamos a dialogar con Ramiro Costa, presidente del Congreso Maizar 2026. Él hace referencia a continuación a los conceptos que se han vertido durante el desarrollo de este Congreso, teniendo como consigna la producción primaria y, por sobre todas las cosas, el agregado de valor en origen, que, como lo decíamos en el bloque anterior, genera desarrollo para las regiones productivas. El cultivo es probablemente el cultivo por excelencia cuando hablamos de tecnología, de innovación. Genera un valor agregado enorme en todo el país, desde el norte agrícola hasta el sur patagónico hoy en día, y eso habla de la innovación que tiene esta cadena, ¿verdad? Es una cadena que invierte todos los años generando innovaciones que quizás si lo miráramos 5 años atrás eran impensadas. Entonces me parece que ese es un logro que en este Congreso se ve en primera persona, se debate con las personas que están haciendo esas innovaciones en el territorio, y además se debate también con la política, con el sector público, con quien se analiza, bueno, cuál es la mejor política agropecuaria que pueda acompañar este proceso para potenciarlo y hacerle la cadena a un lugar más grande. De hecho, hay un panel que convoca justamente a políticos, entre ellos el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Sí, estuvieron los presidentes de la Comisión de Agricultura, tanto de diputados como de senadores, y lo que se remarcó es la importancia de la política agropecuaria pro competitiva, pro mercado, para tener leyes que por los próximos 10, 15 años logren que el agro, que ya viene demostrando un potencial muy importante, sea cada vez todavía más, y logrando industrializar además mucho de lo que hoy producimos y exportamos como grano. Entonces se habla de exportar más grano, por supuesto. Argentina es un gran proveedor mundial, pero también de generar inversiones en industrialización, tanto en biocombustibles como en todas las otras demandas del cultivo de maíz. Uno de los temas tiene que ver con la ley de biocombustibles justamente. Exactamente, incrementar los cortes, liberar el precio, hacer un mercado todavía más competitivo. Hoy Argentina, cuando se compara con los principales países productores del mundo, nos damos cuenta que tenemos una industria subutilizada en ese sentido, y que con otras reglas de juego podríamos tener muchas más inversiones y de ese modo generar una demanda de maíz mucho más importante en Argentina. Hay experiencias novedosas, lo que muestra es la flexibilidad que tiene el cultivo, las posibilidades de crecer en territorio que hoy no estábamos ocupando, y que genera posibilidades no solo de producir maíz, sino de producir también más ganadería, producir toda una industrialización que hoy en esa zona no se estaba dando. Entonces, cuando hablamos del cultivo de maíz, lo vemos como que es más que maíz. Es desarrollo, es inversión, es generación de empleo. Es realmente un armado y una estructura de desarrollo económico muy importante para todas las regiones, y hoy haciendo un foco en la parte patagónica. Uno de los temas fundamentales tiene que ver con la exportación de maíz a China. Concretamente, tengo entendido que han sido normalizados los protocolos y de hecho ya salió un embarque con ese destino. Exactamente. Hoy el maíz, si lo miramos históricamente, es el producto que mayor cantidad de destinos tiene para Argentina. Es decir, cuando vemos para qué países exporta Argentina, el maíz es el más abierto. Sin embargo, no estábamos exportando a China, un gran comprador mundial de este cereal. Así que ahora realmente con alegría y con orgullo podemos decir que Argentina volvió a exportar, le está exportándole maíz a China. Se muestra la importancia de la interacción pública y privada, porque para que esto suceda hubo mucho trabajo de la empresa o de las empresas exportadoras, pero también de SENASA, de Cancillería argentino, de la Subsecretaría de Mercados Agroindustriales, que han hecho toda la apertura para que esto pueda suceder, y en conjunto con el sector privado tener este logro que es tan importante. Cuando vemos para adelante las posibilidades de incrementar esos niveles de exportaciones hacen una diferencia, por lo cual para la cadena maicera estamos hablando de realmente un hito. Hace pocas semanas arrancó el acuerdo Unión Europea-Mercosur, aunque sea en forma provisional. ¿En qué medida implica beneficios y ventajas para la producción de maíz y de sorgo? Para todo el sector agropecuario es un acuerdo muy positivo. Reduce las aranceles de la gran mayoría de los productos. Para algunos productos un poco más sensibles tienen una reducción escalonada, y para algunos muy poquitos tienen lo que se llama cupos de importación. Ahora, en cualquiera de los casos, son todos escenarios mejores que lo que teníamos previo al acuerdo. Y además de eso implica todo que Argentina y el Mercosur tienen que ajustar su normativa para hacerla incluso más competitiva, y la Unión Europea también tiene que hacerlo para respetar el ingreso de los productos argentinos. Es decir, el exportador argentino que esté enviando mercadería a Europa sabe que ahora empieza a utilizar reglas de juego acordes a una relación de un acuerdo comercial de estas características. Va a estar más protegido. En la situación que suceda algo negativo, va a tener instancias donde poder ir y sentarse en la mesa y rápidamente solucionar cualquier conflicto comercial que pudiera suceder. Entonces eso es competitividad de largo plazo, es ahorrar costos, es mejorar la inserción argentina.
se está avanzando mucho en todo lo que tiene que ver en esta cuestión de bajar costos con la licitación de la hidrovía. ¿En qué medida esto va a beneficiar a la producción de maíz? Bueno, todo lo que sea reducción de costos de transportes es una ganancia de competitividad instantánea para toda la cadena, sobre todo para las producciones que están más alejadas de los puertos. Entonces, cuando hablamos de la profundización de las vías navegables, cuando hablamos también del proceso de licitación para lo que son los caminos, las rutas, las autopistas, cuando vemos que el ferrocarril puede generar también incrementos, mejoras, digamos, en su capacidad operativa, son todas cuestiones vinculadas con la logística, con la infraestructura de transporte, que lo que hace es reducir costos. Y a la hora de reducir costos implica que en las regiones, sobre todo más alejadas, es como incrementar el precio del maíz. Entonces es una noticia que muy bienvenida, que esperamos que suceda tan pronto como sea posible y que los beneficios empiecen a verse en el mercado. La consigna de continuar en esta senda de la incorporación tecnológica, las innovaciones, crecer en producción y por supuesto seguir exportando tanto granos como también generando valor agregado en origen en las diferentes regiones de producción. Y un tema muy importante, la apertura de las exportaciones de maíz con destino a China. Ahora vamos a dialogar con Héctor Aybar, es otro de los capacitadores de este curso de uso y mantenimiento de estufas Vulcuring, que estuvo participando de la capacitación justamente en el Centro Comunitario de Estufas de Coronel Moldes. La verdad que en estos cursos se expone o se capacita al personal en el tema de mantenimiento, en el uso, en los cuidados y en los tips que se tienen en cuenta para el funcionamiento de las estufas de tabaco. Este es un curso donde van rotando, digamos, distintos grupos de asistentes para que de alguna forma ustedes tengan ese intercambio de experiencias y también puedan dar los conceptos justamente de cada uno de estos cursos. Así es, bueno, había distintos stands, uno era en la parte de mantenimiento de lo que es soldadura, también lo que es electricidad, y bueno, había otros stands que estaban ahí para la capacitación de estuferos y esas cosas. En el caso tuyo, Héctor, ¿qué es lo que le has impartido en cuanto a conocimientos a los asistentes? Bueno, en mi caso particular, yo trabajo en fideicomiso, en lo que es la Cámara de Tabaco, hago la parte de mantenimiento y soldadura. Y vine con un compañero que él dio el tema de quemadora y toda la parte eléctrica. En lo que sería lo mío, yo por ejemplo les di los tips y los cuidados que se tienen, por ejemplo, con la estufa, la estructura, chapas, en la parte de lo que es el tacho, el intercambiador de la estufa, los cuidados que hay que tener, bueno, y cómo controlar o cómo ver si está bien, si está mal, o qué hay que cambiar para hacer un buen mantenimiento de la estufa. Siendo un elemento realmente muy caro dentro de la estructura de producción, es fundamental que tenga un buen mantenimiento. Así es, usted teniendo en buen estado el quemador o teniendo en buen estado el tacho donde se produce la combustión, se garantiza que no va a perder calor y que no va a gastar tampoco tanta electricidad. Es todo un conjunto, digamos, en sí. Y también hace la seguridad justamente del operario, ¿no? Así es también, uno teniendo, como todo en la vida, digamos, teniendo en buenas condiciones las instalaciones, los tachos, las estufas, no va a tener accidentes. Hemos visto un público realmente muy surtido en cuanto a personas que ya trabajan en el tabaco y otras que no trabajan, hombres y mujeres que se están capacitando justamente en este aspecto. Así es, bueno, la verdad que muy lindo. Había, bueno, estuferos, estaba mezclado, digamos, gente que sabe, gente que veía un tacho, un quemador por primera vez. Y bueno, en mi caso particular me llevo algo lindo, dos chicas ahí que las hice practicar soldadura y bueno, la verdad es que le agarraron la mano al toque, como quien dice. Es lindo eso, ver esa diversidad entre hombre y mujer, digamos. Como lo dije hace rato, uno teniendo en condiciones los hornos, los quemadores, haciéndole un mantenimiento cuando terminas de la campaña, como quien dice, hacerle un buen mantenimiento y eso te va a dar una vida útil de toda la estufa en sí. Y algo que destacan es el hecho de que se haga la capacitación justamente por parte de las instituciones. Sí, está muy bueno, digamos, en mi caso me gustó, digamos, porque como te dije, había mujeres, hombres, preguntaba, alguien sabía, otras personas no sabían,
Y está bueno, digamos, compartir eso, compartir los conocimientos, más que nada el día a día, que en mi caso, como yo hago mantenimiento, lo que uno vive día a día, digamos, y informarlo, compartirlo, darle un tip, está bueno, digamos. En mi caso me gustó, digamos. Y es fundamental que en el sector justamente haya mano de obra calificada. Así es, verdad eso, y bueno, capacitándose uno va interiorizándose de lo que es la materia esta, digamos. La importancia del correcto mantenimiento de las instalaciones de curado de tabaco Virginia para lograr eficiencia en el desarrollo del ciclo productivo y también asegurar a los operarios que de alguna forma manipulan y utilizan este tipo de instalaciones. Estábamos dialogando con Héctor Aybar. Ahora le presento nuestra segunda pausa comercial. Ya volvemos. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta. Genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta, defendiendo los intereses del sector tabacalero. Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta. Provisión de insumos y servicios para contribuir al fortalecimiento del sector productivo. Fertinorte, los fertilizantes de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Formulaciones específicas para mejorar la relación costo-beneficio. Fertinorte. Durante el desarrollo del Congreso Maizar 2026 tuvimos oportunidad de dialogar con el ministro de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba. Se trata de Sergio Buso, quien hace referencia a lo importante que resulta esta provincia para la producción de maíz en la República Argentina y cómo están tratando de incrementar el agregado de valor, la transformación del maíz desde el centro de la República Argentina. El maíz para nosotros es una producción, una cadena muy importante. Generamos la mayor producción de Argentina y la verdad que estamos en el enorme desafío también de esta pelea después de mucho tiempo de transformar lo que producimos, que es quizás la asignatura pendiente que tenemos. Y por eso cuando hablamos de maíz, que el gran desafío que tenemos del gobierno y con los productores es poder transformar mucho más, que el maíz no se vaya en grano al puerto, estamos lejos del puerto y por lo tanto cualquier decisión que se tome de transformación es importante. Ministro, su provincia viene haciendo mucha fuerza por esto mismo del biocombustible. Concretamente, hay algunos proyectos que están dando vuelta en el Congreso para aumentar los cortes. ¿Qué posición tiene Córdoba en este sentido y de su cartera fundamentalmente? ¿Qué es lo que se está impulsando? Aumentar el corte.
de 12 pasar a igual que Brasil, a converger con el Mercosur, porque no hay ningún obstáculo para hacerlo. Es una cuestión de decisión política. Si el gobierno nacional decidiera ir ese corte, rápidamente se construiría una ley de las muchas que hay dando vuelta y podríamos llegar a tener un corte en este sentido. Fíjate vos lo que significaría. Yo siempre lo pongo en número, ¿no? Un punto de corte que se aumente en la ley sería una Bio 4, una planta Bio 4 como hay en Río Cuarto nueva. Eso significa 200 puestos de trabajo directo. Estoy hablando que por cada punto de corte es una planta nueva, de 12 a 13. Vos imaginate de 13 a 28. ¿Cuánta inversión habría en provincias como la nuestra, que son provincias maiceras? Por eso que digo, acá ya no hay que hablar más, hay que tomar decisiones. Y si estamos todos de acuerdo en que la producción agropecuaria necesita ponerla a la cadena, agregado de valor, para generar riqueza, trabajo y hacer más sostenible en el tiempo, me parece que no hay más excusa para no hacerlo. Sumado después al tema ambiental, ¿no? A todo lo que significa las posibilidades de mutar o de cambiar, de migrar del uso de combustible fósil al uso de combustible bio. Creo que eso también es una carga importante a la hora de tomar la decisión. Además de todo lo que tenga que ver con los biocombustibles, de hecho hay una planta muy importante en Villa María que hace burlanda húmeda, seca, entre otros productos, ¿no es cierto? Pero también está el punto de ganadería, concretamente porcinos, ovinos, vacunos. Totalmente de acuerdo. Yo hablé de una sola parte que es sacar el alcohol para hacer bioetanol. Fíjate vos, el maíz usa todo. Y se usa, como dijiste, después todo lo otro se usa burlanda húmeda, burlanda seca, se usa hasta para hacer el anhídrido carbónico, se usa la gaseosa, todo se usa con el maíz. Y todo eso es valor agregado, y todo eso es mayor trabajo. Y eso es lo que tenemos que defender en una Argentina donde necesitamos, sobre todo en el interior productivo, generar estas posibilidades. Tenemos la riqueza, tenemos la posibilidad de que haya productores que la lleven adelante, pero tenemos que sostener una cadena que realmente sea eficiente y sostenible en el tiempo. Para eso necesitamos políticas públicas que vayan en esa dirección, que sean previsibles, sostenibles en el tiempo, una ley de biocombustibles que permita fundamentalmente que las inversiones vayan mucho más allá de la coyuntura o del ánimo que puede tener un funcionario, porque todo esto hoy es a merced de una simple resolución a veces de un funcionario de la Secretaría de Energía. Por eso digo, el sector productivo, hoy estamos hablando mucho del sector de alimentos. A ese sector lo seguimos castigando con las retenciones, lo seguimos castigando con la falta de buenas políticas, y por el otro lado hay motores que se están encendiendo, que en lugar de poner el esfuerzo, lo que estamos haciendo a través de RIGI, a través de incentivos, lo estamos estimulando. Bienvenido sea que la minería, la energía, el petróleo empiecen a traccionar, pero necesitamos que se alivie absolutamente la carga que tiene el sector y que haya políticas, buenas políticas, orientadas a seguir generando posibilidades para el sector agropecuario. O sea que además de las retenciones habría que hablar también de reforma tributaria a nivel nacional. Totalmente. O fíjate que las retenciones es un peso que no existe en primero en ningún país del mundo, existen acá. Es una excusa. Ahora hubo algunos anuncios que van en esa dirección. Está bien, nosotros la valoramos porque hemos peleado toda la vida para que no existan. Ahora, cuando uno desagrega eso, te darás cuenta que en trigo son 2 puntos, todavía hay $50 que va a pagar el productor en una decisión que tiene que tomar en una siembra con altos costos debido al combustible, a los fertilizantes. Y cuando uno analiza lo que es la soja, nos vamos al 27. Y ahí el presidente en el anuncio nos dice, bueno, pero va a depender la recaudación y va a depender que yo sea reelecto. La verdad que deja de ser poco serio ese anuncio. Yo creo que si hay voluntad y hay convicción, lo que habría que hacer es el envío de una ley al Congreso de la Nación y que se defina la baja de retenciones por ley. Eso le da previsibilidad y seguridad jurídica a cualquiera que quiera invertir en Argentina.
Los sectores de la producción de la República Argentina hoy reclaman políticas agropecuarias previsibles, sostenibles en el tiempo, para de alguna forma comenzar la transformación de los productos del campo y, por supuesto, generar desarrollo en cada una de las áreas productivas de nuestro país. Estábamos dialogando con el ministro de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba, Sergio Busso. Ahora vamos a dialogar con Ignacio Soto Fleming. Él es el titular del área de responsabilidad social empresaria de la Cámara del Tabaco de Salta y se refiere a estos cursos de uso y mantenimiento de estufas bulk curing que se han dictado en el sur del Valle del Lerma. Hoy es la segunda edición del ciclo de capacitaciones que tenemos certificados por el Ministerio de Educación de la provincia de Salta. Estamos en el Centro Comunitario de Estufado de Coronel Moldes. Vamos a hacer la tercera edición el próximo sábado en el Centro Comunitario de Estufado con la temática de lo que es maquinaria agrícola, y hoy aquí estamos viendo la temática de estufas, todo siempre con el acompañamiento del Ministerio de Educación y por supuesto siempre acompañado con todas las instituciones de todas las áreas de lo que es la producción. Tenemos invitados como Latitud Sur con lo que es higiene y seguridad, el INTA con lo que es cuidado del suelo, fitosanitarios, está Renatre con lo que es registración y siempre de la mano con cooperativa con todas las temáticas, lo que es buenas prácticas agrícolas. Bueno, hoy también hemos visto que los integrantes del fideicomiso están brindando una capacitación muy importante en cuanto al mantenimiento de las estufas. Así es, la temática de hoy es operador en uso y mantenimiento de estufas bulk curing. Lo que nosotros tratamos de ver es todo lo que son las herramientas de lo que es la estufa, siempre teniendo en cuenta para tratar de primero mejorar la calidad de producción y de mantener el equipamiento en estado y en forma para poder superar una campaña. Y también superar ciertos inconvenientes que se pueden presentar justamente durante el proceso, teniendo en cuenta que se realiza durante los meses estivales. Así es, nosotros usamos a los capacitadores que son la gente que trabaja en los centros comunitarios de estufado, que tienen muchos años de experiencia y saben sobre las temáticas, y principalmente lo que es esta capacitación tenemos la metodología más pedagógica, más dinámica por así decirlo, donde se trata de que haya un feedback entre lo que es el participante y el experto en cada temática y pueda haber una incorporación mejor de los conocimientos. Entonces sí es importante que cuenten ciertas experiencias, ya sean buenas o malas, porque es la parte del aprendizaje, qué hacer y qué no hacer. También hemos visto que los capacitadores se sorprenden por las consultas y por la metodología de trabajo que usan, algunos que todavía son inexpertos en ciertos aspectos. Sí, hay uno de los comentarios de una joven, una estudiante del terciario que logró de primera poder hacer lo que es una soldadura simple, así que es gente que está dispuesta a aprender, es hermoso, la verdad es darle la oportunidad a la gente a acercarse a los expertos y que puedan llegar a más allá de lo que es un poco de la práctica, incorporar los conocimientos. Eso de alguna forma muestra también el interés que han puesto cada uno de los asistentes en estos cursos, ¿no? Así es, hoy hubo una linda convocatoria, tenemos 45 y posiblemente llegue más gente ahora, pero la verdad es que es linda la participación, vinieron productores del sector tabacalero, trabajadores y estudiantes. ¿Y ustedes qué resultados van alcanzando justamente con la instrumentación de este tipo de cursos que ya viene desarrollándose durante los últimos años? La idea principal de estas capacitaciones es también tener un repaso general de los conocimientos básicos, desde lo que es el cuidado del suelo, que viene en la temática del INTA, registración de trabajadores con RENATRE, es refrescar muchos conocimientos o tener en cuenta muchas acciones que uno pudo haber tenido, experiencias a lo largo de los trabajos, y hacer una dinámica entre trabajadores y productores, profesores y alumnos para poder hacer una correcta transmisión de los conocimientos que uno va adquiriendo a través de la experiencia, más allá de lo que es los conocimientos estudiados. Además, el sector busca permanentemente calificar su mano de obra. Así es, siempre tratando de darle las herramientas a los trabajadores y productores a través del acompañamiento de las capacitaciones, siempre en pos de la producción, tratando de mejorar en cada aspecto de lo que es la producción. En este momento es mejorar la calidad de mano de obra, pero bueno, también teniendo en cuenta que podemos abarcar varias temáticas, mejorar la estufa, mejorar el tractor, empezar a hacer concientización sobre el uso de la ropa de trabajo, cómo hacer las correctas fuerzas a través de la ergonomía, los derechos de los trabajadores y todas las temáticas que siempre van ayudando un poquito en lo que es la producción y en la mejora de la calidad de producción de tabaco. Lo que tiene que ver con la sustentabilidad y las buenas prácticas en el desarrollo de la actividad.
siempre teniendo en cuenta todo lo que es las buenas prácticas agrícolas en la que es la producción del tabaco, transversalmente a todas las actividades que realizamos. Estos cursos de capacitación se dictan normalmente los fines de semana en las diferentes zonas de producción de tabaco que tenemos en la provincia de Salta. Esta última fue desarrollada en Coronel Moldes y seguramente van a seguir por el sur del Valle del Lerma y también llegando hasta el departamento La Candelaria. El objetivo es un correcto uso y mantenimiento de estufas bulk curing. Estábamos dialogando con Ignacio Soto Fleming. Ahora le presento nuestra última pausa comercial. Volvemos en un par de minutos. Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta. Provisión de insumos y servicios para contribuir al fortalecimiento del sector productivo. Fertinorte. Los fertilizantes de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Formulaciones específicas para mejorar la relación costo-beneficio. Fertinorte. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta. Genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta, defendiendo los intereses del sector tabacalero. Vamos a presentar las perspectivas climáticas para la campaña agrícola 2026, las probabilidades de tormentas y vientos fuertes para las distintas regiones de la República Argentina. Lo hacemos con el ingeniero Eduardo Sierra. Aquí el ingeniero agrónomo Eduardo Sierra. Ahora les voy a contar cómo viene la perspectiva estacional de tormentas y vientos en el área agrícola del Cono Sur durante la campaña agrícola 2026-2027 próxima a comenzar, ante un posible evento del fenómeno del Niño que se está anunciando por todos los medios científicos y periodísticos, ¿verdad? Que nos ponen el tema en un nivel catastrófico, ¿verdad? Aquí tienen a la izquierda el Super El Niño amenaza mundial, a la derecha Super El Niño, expertos advierten que el fenómeno del Niño 2026, sería 2026-27, podría ser el más intenso en un siglo. O sea, abundan las noticias catastróficas. Bueno, veremos qué podemos decir en este momento, ¿verdad? Porque esas cosas, lo que dicen los medios son pronósticos, por el momento no es una realidad. Aquí tenemos lo poquito que queda de la campaña
25-26, estos días que quedan del otoño 2026, y vemos, fíjense, aquí tienen la probabilidad de que haya tormentas fuertes, la velocidad de los vientos, también la probabilidad de vientos muy fuertes. ¿Y qué nos da todavía, verdad? Ven, todo este colorcito de acá es de 50 a 75% de probabilidad. ¿Por qué es menor? Y bueno, porque aquí está empezando la estación seca, ya no va a haber tanta posibilidad de tormentas. En cambio, todavía el NOA, gran parte de la región pampeana, el Uruguay, tienen una probabilidad alta de más del 75% de probabilidad que todavía haya alguna tormenta severa. Y aquí Patagonia, que está empezando la temporada de viento y tormenta, tiene una alta probabilidad, ¿verdad? ¿Qué significa esta probabilidad? ¿Que en toda esta área va a haber tormentas? No, que dentro de esta gran área va a haber tormentas, no en todas partes, sino que se van a dar las tormentas, tienen, cuanto más intensas, más localizadas son, ¿verdad? Y acá lo que todavía puede haber de vientos, que de vuelta acá es muy baja la probabilidad, aquí intermedia, sobre costas del Río de la Plata, como está entrando sudestadas, puede haber vientos fuertes. En Patagonia, por supuesto, pueden estar empezando a entrar los vientos. Y con esto terminan estos días del otoño, hasta que ya está por comenzar, nos queda el mes de junio prácticamente. Y aquí entramos ya en el dominio del niño, ¿no? En el invierno 2026, no es que el niño va a estar a full, ¿verdad? El niño empieza a actuar como tal en noviembre, en general hasta febrero. Pero como está en desarrollo, ¿verdad? Vamos a tener posiblemente probabilidades altas. Fíjense que marca un área muy grande con entre 75 y 90% de probabilidad de tormentas. Inclusive es un poquito extraño aquí en el este de Salta, que puede haber fenómenos fuera de época, que de hecho está habiendo, y Patagonia naturalmente mucha probabilidad. ¿En qué se diferencian acá de la Niña? En que estos fenómenos son más extendidos, son más largos, ¿verdad? El Niño no le va a dar una lluvia de 500 milímetros en 3 días en un lugar, más bien le va a dar 2000 a lo largo de un mes o de 2 meses, ¿verdad? Entonces, las inundaciones que hubo el año pasado en la cuenca del Salado, en esta zona, fueron cortas, ¿verdad? Fueron unas lluvias que ocurrieron, después el agua bajó relativamente rápido. Con el Niño, las lluvias continuadas que hay pueden producir una inundación que después tarda 2-3 años en bajar. Esta es la gran diferencia con el Niño. Y bueno, no se ven en invierno gran probabilidad de vientos, ¿verdad? Estamos entre 25 y 50%. Así que el invierno ya nos empieza a mostrar que el Niño quiere venir. No sabemos con qué intensidad, porque aquí lo que está en discusión es con qué intensidad. No es mucho, va a haber niños, eso es bastante probable, o neutral cálido. ¿Con qué intensidad vendrá? Bueno, aquí estamos en primavera. ¿Sí? ¿Por qué baja en primavera? Porque acá fíjense que hasta hay un área de menos probabilidad, ¿verdad? En el centro de la región pampeana. Acá, ¿qué ocurre? El Niño organiza la circulación. Es raro que produzca problemas primaverales de tormentas o vientos. La primavera parece muy tranquila, como que no pasó nada, que no hay ningún peligro, ¿verdad? Pero es preparatoria, porque aquí ya empiezan a llenarse las cuencas de los ríos, ¿verdad? Saturarse los suelos, ya puede haber algún problema para la implantación de cultivos, ¿verdad? Que tengan demasiada humedad los suelos, posiblemente a partir de noviembre, diciembre, no de octubre, ¿verdad? Pero es preparatoria la primavera. Y aquí en el verano ven que el rojo, el 90%, ya se mete en una gran parte del área. No es que todo el área al mismo tiempo va a tener la tormenta, pero que es probable, y que estas tormentas son más extendidas que en la Niña, son menos locales. Son más parejas, llueve a lo largo de más tiempo, pero junta más agua.
y estamos viendo que afecta mucho el área principal, ¿verdad? Las probabilidades de tormentas para lo que resta del otoño y para el invierno en la zona del noroeste argentino. También, por supuesto, la llegada del Niño hacia el verano con tormentas relativamente fuertes para diferentes regiones de la República Argentina. Algunas de las proyecciones para la campaña agrícola 2026. Estábamos con el ingeniero Eduardo Sierra, especialista en agroclimatología. Y ahora, para cerrar nuestro programa, dialogamos con Agustina Pierdomenico, una de las integrantes del área de sanidad animal de SENASA, quien se refiere a continuación a las tareas de prevención para triquinosis que desarrolla el organismo sanitario de la República Argentina. La triquinosis es una enfermedad zoonótica. Dentro de las enfermedades zoonóticas es considerada una enfermedad de transmisión alimentaria, ya que tanto los animales como el humano ingieren las larvas de triquinosis al consumir carne contaminada. En el caso de los cerdos domésticos o fauna silvestre, la forma de adquirir la enfermedad del ambiente es mediante el consumo de carnes contaminadas con larvas. En el cerdo principalmente se produce por sus hábitos alimentarios, que es omnívoro, y además tiene el hábito de hocicar y levantar de esa forma restos de carne contaminada. En el caso de los cerdos domésticos, la principal fuente de infección son restos de roedores. En el caso de la fauna silvestre podrían ser también restos de roedores infectados o mismos jabalíes o otra fauna silvestre infectada que queda como fuente de alimento para la fauna silvestre. La enfermedad suele presentarse con mayor prevalencia en épocas de temperaturas bajas. Esto se debe a que son las condiciones ideales como para producir estos alimentos que son manufacturados y que necesitan ciertas condiciones climáticas como para llevar a cabo ya sea el secado o la producción de alimentos que no reciben un proceso térmico y que después son consumidos como salames, distintos tipos de chacinados. Las principales recomendaciones para los productores es mantener las condiciones higiénico-sanitarias del establecimiento lo mejor posible y llevar adelante un buen control de roedores, un buen control de plagas para eliminar los roedores del establecimiento. Es importante también tener en cuenta que toda carne que salga para consumo debe tener previo un análisis de digestión artificial, que es la única técnica que garantiza que esa carne no está contaminada y puede salir a consumo y es inocua para las personas. En el caso de los consumidores, lo que se recomienda es adquirir los productos o subproductos cárnicos derivados de cerdos de establecimientos correctamente habilitados y chequear en los que tengan etiqueta que estén todos los datos del establecimiento registrado por los organismos oficiales. Otro punto a considerar al consumir la carne de cerdo es que reciba el proceso térmico adecuado para eliminar los colores rosados. Para las personas que se dedican a la caza es importante disponer adecuadamente de los restos de caza, evitando que esos animales queden disponibles como fuente de alimento para el resto de la fauna silvestre. De esta forma cortamos el ciclo de la enfermedad. Por otro lado, para las personas que utilicen esos animales cazados para consumo particular, sí o sí tienen que proceder a hacer la técnica de digestión artificial, que, al igual que los cerdos domésticos, habilita o no el consumo de la misma. A tomar en cuenta las recomendaciones de SENASA respecto de la prevención de triquinosis y por favor tratar de consumir algunos productos derivados del cerdo que tengan un origen establecido y por supuesto habilitado por el organismo sanitario. Y así estamos llegando al final de esta nueva emisión de nuestro programa. Si usted se quiere comunicar con nosotros, allí está nuestro número telefónico, también nuestra dirección electrónica y por supuesto la posibilidad de acceder a nuestra página web. A usted lo encuentro, Dios mediante, la próxima semana. Muchísimas gracias.